Pues no hay nada, no hay nadie que entregue un amor como el tuyo. Retroceder no quiero, aunque sé que estos tragos amargos los tenía que vivir para entender que contigo yo puedo vencer. Esta primera charla sobre el origen del sacerdocio. Pero antes de empezar la charla le vamos a pedir al Padre Marco Fidel una oración. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, la de Cardenal Mercier, pero en vez de singular en plural. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, lo que debemos hacer para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Oh Espíritu Santo, inspíranos la palabra oportuna, el silencio necesario para orar, y concédenos hoy ser santos, como tú eres santo. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Amén. Amén. Un saludo muy especial a todos mis hermanos sacerdotes congregados para este retiro espiritual en el foyer de Charité por el apostolado sacerdotal. Mi saludo especial también a Anita de Moreno, quien, escuchando la voz del Señor, ha liderado este apostolado. Adriana, con quien hemos estado en contacto para este encuentro. Quiero proponerles en la mañana de hoy, hermanos sacerdotes, una inmersión en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Cuando Anita de Moreno me dio la honra, me buscó para pedirme una pequeña, sencilla intervención, habíamos hablado de un volver al primer amor, un volver a la orilla del lago de Galilea, a nuestra experiencia vocacional como experiencia fundante. Y es desde aquí que nosotros releemos, entendemos, revitalizamos nuestro ministerio sacerdotal. Un volver a la experiencia fundante, al primer amor. Un Señor Jesucristo que, como aquellos primeros, los miró en medio de su actividad a la orilla del lago, los amó y los llamó por su nombre, invitándolos al seguimiento y a la misión. Es la historia personal de cada uno de nosotros. No estamos aquí porque hayamos pasado hoja de vida al Señor para apuntarnos, decirle, Señor, mira, yo te quiero colaborar en la salvación. No, fue de otra manera. Un Dios que irrumpe de manera sorprendente, cuando menos es esperado, para decirnos, te invito a entrar en una relación profunda conmigo, para que compartas conmigo la misión que el Padre me encomendó y la lleves adelante con el fuego del Espíritu Santo. Una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando leo las cartas de Pablo, las cartas, es que Pablo cuando escribe las cartas, las escribe generalmente, no son cartas doctrinales, son cartas pastorales
para corregir problemas que había en las escuelas, discernimiento y fortalecer la fe. Y Pablo siempre comienza, si no en las 13 cartas, en casi todo, con la expresión Pablo, siervo de Cristo Jesús. La expresión siervo de Cristo Jesús es una declaración de identidad. ¿Quién es este que les habla? ¿Por qué les habla? ¿Desde dónde les habla? Les habla no una autoridad, sino un servidor. Siervo de Cristo Jesús. Y el término elegido por Pablo es un término de vinculación con Cristo, expresa su profunda relación con Jesús, con uno de los términos más fuertes que se podía utilizar. Pablo utiliza el término doulos, que significa esclavo. Se debería traducir Pablo, esclavo de Cristo Jesús. No dice diáconos, que es la otra forma de decir servidor, ni tampoco dice hiperetes, que es otro término que pertenece al vocabulario del servicio, para indicar administrador, el que realiza determinados oficios. No, Pablo tomó un término muy fuerte. No soy un diácono. Cuando Pablo no ignora el término, no se lo aplica a sí mismo, se lo aplica a otro, pero a sí mismo no. Un diácono es aquel que entiende el trabajo como un oficio con horarios, con derechos y deberes, y que recibe una paga. Es un trabajador que recibe un salario. Es un oficio. Y a Pablo ese término no le gusta. Pablo lo descarta para sí mismo. Lo dice para otros, pero no para sí mismo. Tampoco utiliza el término hiperetes para sí mismo, que es administrador. Dice, somos administradores, pero no lo utiliza para él. El término preferido de Pablo es esclavo. Esclavo significa que yo soy de él y él es mío. Que hay un vínculo de corazón a corazón. El término debía sonar brutal para el mundo, muy bien lo que era la esclavitud, y la esclavitud no es deseable, no es una buena presentación. Todavía hoy lo sigue siendo. Es un término vergonzoso, ignominioso, humillante, pero es el preferido de Pablo. ¿Por qué Pablo lo prefiere? Sabiendo muy bien que el término chocaba. El término era chocante. Porque el primero que lo dijo fue Jesús. O mejor, antes de Jesús fue María. He aquí la esclava del Señor, Dulé en femenino. Y Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María, dirá en Marcos 10:45, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Y se presenta como un dulos, un esclavo. Por lo tanto, el término para Pablo tenía un sabor ya bíblico. Viene del Antiguo Testamento, el siervo de Yahvé, y lo conoce en la tradición de Jesucristo, que él recibe de una manera particular. Esclavo significa yo soy completamente de él, de la cabeza a los pies. Esto no es un oficio, esto es puro amor, es por pertenencia. Por cierto, en el mundo grecorromano, los esclavos tampoco todos la pasaban tan mal. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, algunos filósofos eran esclavos? Los maestros, los de la paideia, los de la paidagogía, eran esclavos. Eran personas cultas. Muchos de ellos eran escritores.
y le manejaban también las finanzas al patrón. Por lo tanto, eran personas de altísima confianza. Y el que se metía con el esclavo, se metía con el patrón. Uno era el otro. Patrón era el esclavo era el patrón, era como una extensión del patrón. ¿Por qué he puntualizado esto? Porque la página del capítulo 21 de Juan, en la conclusión de este evangelio, o casi conclusión, aparece esto mismo, no con el término esclavitud, pero con un término más fuerte todavía. Una vinculación fuerte de amor. La raíz de la vida sacerdotal está en 2 páginas. Es muy curioso, padres. A mí me enseñaron cuando estaba en el seminario, cuando estudié Sacramento del Orden, que el fundamento bíblico del orden sacerdotal estaba en las palabras de la institución de la Eucaristía y también del sacerdocio, en la última cena: hagan esto en conmemoración mía. Después, escuchando al padre Albert Vanois, que ha escrito su obra sobre la carta a los hebreos y sobre el sacerdocio en el Nuevo Testamento, y definitivamente al Papa Benedicto XVI, quien dijo: no, el verdadero fundamento de la vida sacerdotal está en el cenáculo, sí, pero en el lavatorio de los pies. En ese llamado a configurarse con Jesucristo, servidor que lava los pies de todos. Y luego, este lavatorio de los pies que se vive desde aquel diálogo de amor junto a una fogata que olía a pan y pez en un desayuno: el Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Entre los 2 pasajes hay un vínculo, hay una conexión. En el capítulo 13, en el lavatorio de los pies, recordemos que Pedro puso resistencia. A mí no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le dijo: Pedro, Simón, si yo no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. ¿Qué es lo que genera la relación con Jesús? ¿Mi amor? No, el amor de Él por mí. Un amor primero. Si yo no te lavo los pies, si yo no te sirvo, si yo no doy mi vida por ti y te lavo con mi sangre, tú no eres de los míos. Tú y yo vivimos en profunda vinculación gracias a un servicio, pero el primer servidor soy yo. Yo te sirvo a ti. Mi servicio a ti te configura, mi entrega por ti, mi amor total por ti hasta la cruz te configura. Y en ese mismo capítulo 13 del Evangelio de Juan, más adelante, Pedro vuelve otra vez a sacar la cara, a poner el pecho, para decirle a Jesús, cuando Jesús anuncia las negaciones: Señor, yo daré mi vida por ti. Bonito. Es una declaración de amor. Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dice: no, Pedro, ¿que darás mi vida por mí? ¿Tu vida por mí? No. Antes de que de que haya cantado el gallo, me habrás negado 3 veces. Para ser de Cristo y para vivir a cada hermano en la fe, en la vida trinitaria, por la gracia sacramental y los diversos ministerios que nos ocupan, lo primero es el amor de Cristo por mí. Un amor crucificado. ¿Darás tu vida por mí? Siempre que creas, que pienses que puedes salirte con la tuya. Ser tú el héroe de la película, diríamos hoy, en lenguaje juvenil. Tú terminarás negándome. Déjate amar.
deja que te levante en mis preciosas manos y que te lave los pies. Detengámonos en nuestro pasaje, el que anuncié como telón de fondo de algunas consideraciones que vamos enseguida a rezar. Vámonos ahora al capítulo 21 de Juan, versículos 15 al 19. ¿Cómo se resuelve al final esta voluntad de Pedro de servir al Señor? Daré mi vida por ti, lo daré todo por ti. Cristo le dijo, no, primero yo por ti. Al final, la solución la tenemos a la orilla del lago de Tiberíades, en aquella mañana, en aquella madrugada, en la que Pedro aparece cansado, desolado, desilusionado. Trata de buscar un oficio, el único oficio que conocía, el de pescar, más por sobrevivencia. Los compañeros le dicen, vamos contigo. Y Jesús se manifiesta por tercera vez. Una indicación importante. No era la primera, era la tercera del resucitado, sin contar todas las anteriores. ¿Cuánto necesita el Señor para que lo entendamos? ¿Cuánto insiste para que podamos abrirnos a su manifestación? Y entonces, en aquella pesca milagrosa dirigida por Jesús, es el discípulo amado, el que se dejó amar, era importante ese detalle, la prioridad del amor, la primacía del amor de Jesucristo. Es Él el que va a decir, es el Señor. Y Pedro, que estaba desnudo, perdón, que estaba vestido, se quita la... No, él estaba desnudo y se viste. Aquí estoy cambiando ya el texto. Y se tira al agua. Lo digo porque a mí me parece gracioso. Yo soy costeño. Y uno para meterse al agua se quita la ropa, no se la pone. Pedro se viste para tirarse al agua. Y nada hasta la orilla para encontrar a Jesús. Nadar con una túnica es muy complicado. Llega hasta Jesús, una indicación de que está reconociendo a Jesús ante quien está. No se puede presentar de cualquier manera. Jesús lo invita a aportar de lo que tiene. Jesús ya tiene lista la brasa y el pez, pero les pide también traigan de lo que tienen del pez. Desayunan juntos y comienza el diálogo. Y vamos a hacer 3 observaciones importantes. Pero primero, escuchemos, repasemos el texto. Después de haber comido, preguntó Jesús a Pedro, a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció. Pedro, pues se entristeció. Hace por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sí. Palabra del Señor. La última palabra de este pasaje es sigue. Lo podríamos llamar la segunda llamada.
Pedro había sido llamado a la orilla del lago, según los evangelios sinópticos, o había sido invitado por Andrés, su hermano, al encuentro con Jesús en aquel primer día, según el evangelio de Juan. Pero el momento más importante del sigue no es en edad juvenil, es en edad adulta, cuando seas viejo, cuando seas presbítero. Bueno, viejo, presbítero, por cierto, ustedes saben que en griego presbítero, presbites, no significa propiamente viejo. Se traduce como anciano, pero en el sentido de una persona en la edad madura que está en condiciones por la trayectoria y la sabiduría que tiene de dirigir a otros. Eso es presbites. Cuando en la Biblia se quiere decir anciano, anciano, lo que nosotros entendemos por anciano, como viejo, se dice gerón, de donde viene gerontología, gerontocracia, etc. Cuando se quiere decir una persona que está todavía con vigor, lúcido, mentalmente, pero sobre todo cargado de una rica experiencia para dirigir a otros desde su propia, de lo que ha aprendido en el camino, se llama presbites. Cuando tú seas presbítero mayor, tú extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y entonces agregó, sígueme. De esta manera indicaba la forma como iba a dar la vida por Cristo. Primera enseñanza. No son solamente nuestros buenos propósitos, sino ante todo la gracia del Señor, la que direcciona nuestro ministerio sacerdotal. Pedro siempre fue voluntarioso, siempre quiso tomar la iniciativa, casi que hasta se volvió un cacique en medio del grupo de forma espontánea. Solo hasta cuando es el Señor el que lo pone es diferente. Y lo va a poner solo después de que Pedro ha experimentado su fracaso. Fracaso en la fidelidad, lo negó 3 veces. Fracaso todavía, ya después de la cruz, cuando no consigue ni siquiera hacer aquello de lo que era experto, pescar, no lo logra hacer más. Ahí es donde entra el Señor. Cuando el Señor nos encuentra desnudos, despojados. Y este despojo lo da el encontrarnos, cada uno de nosotros, todos los sacerdotes del mundo, todos los días, cuando nos encontramos con sinceridad, con nuestra fragilidad. Fragilidad expresada aquí en un voluntarismo. Tú hacías lo que querías, le dice el Señor. Tú ibas donde querías, tú te gobernabas. Pero tú extenderás las manos y otro te llevará donde tú no quieras. Te dejarás guiar. Te dejarás guiar. Aprenderás la docilidad. No serán tus iniciativas solamente, que el Señor los agradece también. Será mi direccionamiento. Y será tu fragilidad, Pedro, en mis manos, como hace 3 días, 4 días, cuando estábamos en el cenáculo y yo tomé tus pies en mis manos. Estos pies que son el signo por excelencia de la fragilidad. Por eso empieza por los pies, por eso lava los pies. No solo porque era la actitud de un esclavo que lavaba o de una mama de la esposa que lava los pies del esposo, el signo de dedicación, de reverencia, de devoción. No, tomó los pies porque es la parte más débil del ser humano. Pedro, yo tomo tus pies de nuevo en mis manos y yo te llevaré. Y entonces tu propósito de dar tu vida por mí, sí, pero será como yo te indico, no como tú quieres hacer. Segunda indicación. La primera, la prioridad
de la gracia, no de nuestros buenos propósitos. Abandono. Tome nuestros pies en sus manos y nos purifique. Segundo, tenemos nosotros en este diálogo provocado por Jesús con Pedro a la orilla del mar de Tiberíades, frente a la fogata de pan calientito y de pescado a la brasa. Jesús centra el diálogo en el amor. Vamos a observar aquí un punto importante. Hay dos términos en este pasaje para describir el amor. En el vocabulario griego hay 4 términos. En el vocabulario hebreo hay 5 términos equivalentes a amor. En este texto que tenemos nosotros, escrito en griego, solamente tenemos 2 de los que se utilizan habitualmente, 2 de los 3. El término agape y el término filos. Algunos, he escuchado alguno por ahí que dice, padre, el ágape. Dije, no, agape no, agape en griego. Porque usted no dice el caballo, dice el caballo. La pronunciación correcta es agape. El agape es el amor de donación. Amor de donación gratuita, el amor de ofrenda. El segundo término es el término filos, que lo conocemos muy bien porque en castellano con frecuencia lo utilizamos en palabras compuestas como filosofía, como filantropía, o todo lo que llamamos aquello que consideramos de gusto. Filos es el amor del amigo. Y se puede traducir también como un querer. Es el sentimiento de aprecio y de valoración por una persona que consideramos digna de nuestro tiempo, de nuestro cuidado y con la cual queremos sostener una relación a largo plazo. Un amor de amistad. Los dos términos evidentemente no se contradicen, no están en conflicto, pero indican 2 dimensiones de un mismo amor. Y comienzo por el término filos. El verbo es fileo, que es el término con el que le responde Pedro a Jesús. Jesús le preguntó, ¿me amas? Con el verbo agapao, o agape, el sustantivo agape, agapao. ¿Me amas con amor de ofrenda? Le estaba recordando el propósito antes de la pasión. Todavía, quiere decir, ¿todavía estás dispuesto a dar la vida por mí? Quiere decir eso. Y Pedro no le responde con el agapeo, le responde con el verbo fileo, le responde, te quiero. No le dice te amo, le dice te quiero. Como si Pedro se sintiese ahora de una forma más consciente, indigno de este amor, o impreparado todavía para esta entrega total. Pedro responde desde un término mucho más bajo, el inferior. Tú sabes que te quiero, o sea, que te aprecio. Permítame hacer una pequeña nota de pie de página. El querer es fundamental en la relación de amor. Pero tenemos que decir, padres, queridos padres, que el amor no es un sentimiento. El amor se puede explicar desde la neurociencia. Hay una neurociencia del amor. ¿Cuáles son los cablecitos o también
bueno, en la biología, las hormonas que se disparan, las dopaminas y otras, que están asociadas con el gusto, con el placer, con el deseo. Y puede ser biológico, puede ser neuronal, pero no nos engañemos. O sea, cuando una persona se siente atraída con otra, algo está pasando. Y puede ser explicado, pero no nos engañemos. El amor no es eso. Porque el querer siempre pasa. El querer siempre pasa. El enamoramiento, la atracción, por su condición biológica y neuronal, es pasajera. El enamoramiento puede durar 3 meses, un año, un poco más. Lo que queda realmente es el amor. El amor es un acto de elección que comienza con el sentimiento, pero que se coloca conscientemente por encima del sentimiento. Yo te elijo, a ti como tú eres. Y cuando el querer comienza a bajar, es el amor el que lo reactiva, esa elección por esa persona. Por ejemplo, en el caso de las parejas, obviamente se gusta, pero con el tiempo el cuerpo envejece o se conocen demasiado hasta el punto de que ya no hay mucha sorpresa entre el uno y el otro. Es ahí donde aparece el verdadero amor. Ahí. Las parejas que salen adelante son aquellas que no se quedan en el querer, que pasan al nivel del amor como elección. Te elijo como tú eres. Y ahí es donde puede activarse el perdón, la comprensión, la paciencia, aspectos todos que sostienen la fidelidad, que es la perseverancia del amor en el tiempo y en el espacio, en cantidad y en calidad. Pedro respondió con un verbo bajo: te quiero, o sea, te admiro, te aprecio. Hoy se podría decir un me gustas, pero aquí obviamente en ese contexto no aplica, puede ser malentendido, pero es te aprecio. Y Jesús va a insistir segunda vez cuando le pregunta. Miremos cómo va evolucionando esto, la conversación. Volvió a preguntarle por segunda vez, ¿me amas? Jesús vuelve a subir el listón, vuelve a subir el nivel. Tú dices que me quieres, pero yo te pregunto, ¿realmente me amas? Y Pedro, por segunda vez, dice, te quiero. No es capaz de decir todavía te amo. Viene la tercera pregunta. Simón, hijo de Juan, pregunta a Jesús, ¿me quieres? Hoy, la tercera vez es Jesús el que se baja. Jesús se baja al nivel de Pedro, al amor que por lo pronto Pedro puede dar. Ya 2 veces me ha dicho que me quieres. Bueno, ¿realmente me quieres? Y entonces aquí donde Pedro queda perturbado. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, tú sabes cuánto te quiero. Y no dice la palabra amor. Pero Jesús se lo va a encomendar enseguida en las palabras cuando eras joven, cuando llegues a presbítero, extenderás tus manos. Está hablando del amor, de la ofrenda, del amor ofrenda. La segunda lección que encontramos en este pasaje está en el hilo de los términos, del juego de palabras con el término amor, que en el vocabulario griego tiene 2 términos en este pasaje, 2 términos diferentes y con los cuales se va jugando. Jesús lo invita a un amor de ofrenda total. Pedro consigue querer y admirar a Jesús, pero será Jesús quien lo elevará, el que lo llevará a donde él no quiere, el que lo conducirá y lo llevará a hacer la ofrenda total de su propia vida. En la vida sacerdotal, padres, es muy importante el querer.
pero es más importante el ofertorio. El momento más importante, padres, para nosotros en nuestra espiritualidad sacerdotal es el ofertorio. Cuando junto con el pan y el vino, nosotros, in persona Cristo, nos ofrendamos. Ofrendar significa darlo todo, soltarlo todo. Aquí está el fruto de mi trabajo, sí, pero eres tú, te lo doy a ti y tú lo transformarás. Tú lo transformarás en víctima, lo transformarás en ofrenda crucificada, resucitada. Tú lo harás, Señor, ofrenda santa. Ese es el sacerdocio. El saber acoger un Jesús que se abaja a mi nivel para subirme al suyo, para hacer de mi vida una continua ofrenda. Esto supone soltarme, renunciar. Pedro, el querer, tú haces, pero sigue siendo tú. En el agape, en la ofrenda, tú dejas de ser tú. Tú dejas de ser tú, te ofrendas, dejando al Señor ser completamente de la cabeza a los pies. Viene un tercer detalle, tercero y último. La respuesta de Pedro recibe inmediatamente un mandato del Señor. Y es el mandato del ministerio. Fundado en este amor, brota como en un manantial, se despliega el servicio. El servicio. Ministerio es servicio. Y el sacerdocio es ministerial porque se vive en el servicio, unido al gran servicio de Cristo, que es dar la vida. Pues bien, Jesús le dice a Pedro, me devuelvo al versículo, al versículo 16. Versículo 15. Apacienta mis corderos. Versículo 16. Apacienta mis ovejas. Tengo aquí en mis manos la Biblia que estoy siguiendo en la traducción en la de Jerusalén, generalmente muy precisa, pero esta vez no fue precisa en este vocabulario. Jesús también distinguió términos aquí. En el mandato distinguió vocabulario. Así como distinguió vocabulario en el amor, agape y filos, ahora distingue vocabulario en el mandato. Primero le dice, apacienta mis corderos. El verbo apacentar se dice bosco en griego. Pero luego, en la segunda vez, Jesús le dice, apacienta mis ovejas, pero cambia el término. No dice bosco, dice poime. Pastorea, que significa dirige. La atención con los dos términos. Alimenta, bosco, poimeno, dirige. La traducción española coloca apacentar, que es alimentar. Apacentar no es dirigir. Se quedó solamente con uno de los términos. ¿Qué significa esto, padres? Esto tiene un profundo significado. Aplica para Pedro, por supuesto, pero para el ministerio que Pedro desarrolla. No se puede dirigir si primero no se alimenta. Lo voy a decir de otra manera. Nos ocurre con frecuencia en la predicación, a ustedes y a mí. Cuando una predicación exhorta a la conversión, lo tenemos que hacer, pero no le damos a la gente las herramientas, los insumos, las ayudas, el propósito se acaba en la salida de la iglesia. Porque no tienen cómo. No basta con decir, hagan esto, vivan en pareja, sean obedientes, si no se tienen las condiciones para lograrlo. El pastor provee las dos cosas, la dirección
pero también el alimento para poder dar los pasos. Los insumos, las ayudas, las indicaciones para poder dar. Si no, cuando una predicación se queda solamente en decir hagan, 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 es una predicación moralista, que al final no convierte a nadie y lo que genera son muchas frustraciones y cargos de conciencia en las personas. Jesús le entregó a Pedro, a Simón Pedro, la sabiduría de la pastoral. La sabiduría del pastor está en saber integrar estas dos dimensiones, nutrir y dirigir. ¿Por qué muchas veces los pasos toman rutas equivocadas? Porque no estamos nutridos. Y terminamos buscando, como le pasó a la samaritana, en el pozo equivocado. Y Jesús le va a decir a la samaritana, ¿dónde está realmente lo que nutre? La alimentó. Esta mujer no volverá a buscar ni el sexto, ni el quinto, ni el séptimo, ningún marido. Encontró lo que era Jesús, porque estaba nutrida. Jesús nutre con el agua del Espíritu y con todas las formas de la gracia sacramental lo que necesitamos. Cuando uno encuentra el amor en Cristo, no amor por Dios, y los pasos se enderezan. Y por eso esta es la sabiduría importante del pastor, que comienza con el mismo Pedro. ¿Por qué era importante que fuese amado? Para poder dirigir la iglesia, para poder extender las manos y dejarse llevar por el Señor hacia la ofrenda total de su existencia. Porque esa raíz necesitaba ser saturada, ser llenada, ser llenada. Y yo los invito a reflexionar sobre ese alimento que necesitamos nosotros los sacerdotes en primer lugar, para poder entender la guía que vamos a seguir, para poder tener mayor claridad en el alimento que ofrecemos y la guía que le entregamos a nuestro pueblo. Permítame ahora formular 3 preguntas para la meditación. Pasemos de la lectura a la meditación. Como hemos dicho al inicio de esta intervención, volver al primer amor es volver continuamente a la orilla del mar, al primer encuentro. Y yo quisiera plantearles esta pregunta, primera pregunta para nuestra meditación. ¿Cómo fue mi primer encuentro con Jesús? Lo que me llevó a quererlo. ¿Qué me sedujo de Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras significativas que marcaron mi decisión o impulsaron mi decisión? Volvamos en la historia a aquel primer día. Volvamos a la orilla del lago. ¿Cómo fue? ¿Qué me sedujo? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué resulté sacerdote y no otra cosa? ¿Por qué? Sí, claro, porque el Señor me llamó, pero ¿cómo fue? El Señor no se repite con ninguno. ¿Qué es lo original, propio, distintivo, peculiar de mi historia vocacional, de este primer amor? Segunda pregunta. Segunda consideración. El querer está llamado a volverse amor.
El filos, el fileo, filos, amor de amigo, está llamado a ser agape, o sea, Eucaristía, pan partido, vida ofrendada, de la cabeza a los pies, de dentro hacia afuera, con con todo lo que constituye nuestra personalidad y marca nuestra historia. Con ser amigo de Jesús, ya hemos dado un inmenso paso. Un sacerdote es un amigo de Jesús. Y le brillan los ojos cuando habla de Jesús, porque está hablando de una persona muy querida. Ese amor se debería siempre notar. Los griegos tienen un dicho que a mí me encanta. Ellos dicen, hay tres cosas en la vida que no se pueden esconder. Uno, el fuego. Por más que lo tapes, sale. Por más que tapes la olla, sale el humo. Dos, los malos olores. Eso por más que lo disimulen y perfumito y todo eso sale. Y tercero, el amor. A una persona enamorada siempre se le nota. A una persona enamorada se le nota. Se le quitan las alergias, vive contenta, se le mejora la salud, eh, se le compone todo. Como una persona no amada, también se le nota. Anda como ese perrito faldero que se recuesta en cuanto a primera pierna encuentra. El amor siempre se nota. El amor, una persona enamorada se le nota. Les cuento algo de familia. En mi casa somos 9 hermanos. Y a nosotros nos educaron, mi mamá y mi papá son maestros, profesores mi mamá de escuela y mi papá de universidad. Mi papá es ingeniero, mi madre es psicopedagoga dedicada a los niños. Y a nosotros nos educaron. Yo digo, yo estoy en el seminario desde niño, porque nos educaron con horarios, con cosas. Estoy en el seminario toda la vida. Y cuando llegamos a la pubertad, bueno, yo era el mayor, entonces el que iba adelante, y a la adolescencia, mi papá y mi mamá nos sentaron en la sala y nos dijeron, vea, en esta casa, nada de corrinchos, como se dice en la costa, nada de desorden. Aquí nada de que la parejita, que nada. Hasta que no cumplan 18 años, si ustedes pueden, nada. Aquí no queremos ver nada de eso. ¿Cómo nos piden a nosotros cuando estamos en la explosión hormonal y en el momento del descubrimiento de la relación? Así fue. Y mi hermana, la que me sigue, que de boba no tiene un pelo, ella se las arreglaba para tener su amiguito. Y yo sabía. Ella lo manejaba a su manera, pero yo sabía. Porque mi hermana era lo más negado para el oficio. Mi mamá le tenía que decir, pero niña, ayude, que hoy es domingo, no vino la empleada, colabore. Nada. Negada. Oiga, pero por favor, coja una escoba. Nada. Pero cuando tenía amiguito, cuando tenía enamorado, se levantaba temprano con una sonrisa de oreja a oreja, agarraba la escoba, arreglaba la cama todo cambiaba. Se le quitaban las alergias, se le componía el mal genio. Y yo me acuerdo, bueno, cosas de hermanitos, ¿no? Y yo le dije, ¿estás enamorada? Me dijo, no, yo no estoy enamorada. Estás enamorada. No estoy enamorada. Estás enamorada. Mira, y si no me arreglas la cama, se lo digo a mi papá. Claro, funciona. Un poquito de chantaje funciona también en familia. El amor siempre se nota. Segunda pregunta, mi amor por Jesús, ¿cuánto se nota? ¿Lo leen en mis ojos, en mis palabras, mi expresión? Pedro le respondió 3 veces, te quiero. Estaba en el nivel más de lo que llamamos enamoramiento, del aprecio. Pero ya es importante. Pero pasemos a la tercera pregunta, la fundamental, la realmente sacerdotal, la que es realmente sacerdotal.
Con el filos, con la amistad, pues somos buenos cristianos, los amigos de Jesús. Ya es mucho, ¿eh? Pero Jesús quiere más. ¿Me amas? Traducido, ¿tienes la disposición, desde ese querer que tienes por mí, a ofrendar tu vida? Significa a perderlo todo por mí, a tomar decisiones radicales por mí. ¿Lo harías? Vivir el sacerdocio es vivir el yo te amo. Es la unificación de una vida llevada continuamente en el servicio, por amor a los hermanos, pero madurada en la cruz, madurada en la Eucaristía, que me asimila a la cruz, en una adoración continua, en una postración continua a los pies del amado, para repetir aquel gesto de la ordenación, de la postración. Es una adoración. En griego, postrarse y adorar es lo mismo. Estoy dispuesto a hacerlo hoy. ¿Qué ofrenda en particular el Señor me está pidiendo que le haga? ¿Qué de mi vida me está pidiendo que yo ponga en sus manos y que no he querido soltar? Que la tengo retenida para mí, para que la ofrenda sea total y absoluta hasta el final. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muchas gracias, mis queridos hermanos sacerdotes. Disculpen no haber estado allá presencialmente como pero un gusto estar aquí con ustedes. Me encomiendo a sus oraciones y yo los encomiendo a las mías. Que puedan vivir, padres, un retiro absolutamente delicioso. Que nos lo podamos gozar, este tiempo de oración que viene ahora en silencio para escuchar la palabra en el corazón y responder las preguntas en diálogo con Jesucristo. Que tengan feliz Naciste de mi corazón, antes de formarte te elegí, antes de nacer te consagré a mí. No digas que eres muy pequeño, pues yo he puesto